Al adentrarnos en las profundidades del universo, más allá de los bloques de materia más diminutos, la certeza y lo familiar comienzan a desdibujarse. Nos encontramos con el fascinante y extraño mundo de la mecánica cuántica. El universo, tal como lo percibimos, es radicalmente distinto a lo que imaginamos. Como dijo uno de los pioneros cuánticos, todo lo que consideramos real está hecho de cosas que no pueden ser consideradas reales. Hace aproximadamente un siglo, las mentes más brillantes de la humanidad se embarcaron en una audaz exploración hacia lo desconocido, sumergiéndose en un micromundo enigmático. Allí, descubrieron que los objetos podían existir simultáneamente en múltiples lugares, que el destino era moldeado por el azar y que la realidad misma desafiaba la lógica, obligándonos a reconsiderar todo lo que creíamos saber. Este asombroso viaje comenzó de la manera más inesperada, con una sencilla bombilla. En la década de 1890, en la recién unificada e industrializada Berlín, la invención de Edison, la bombilla, generó un enorme interés. Muchas empresas de ingeniería invirtieron millones para adquirir su patente europea. Era la esencia misma de la tecnología moderna, un brillante emblema del progreso. Los ingenieros vislumbraban fortunas al iluminar las calles del Imperio alemán. Sin embargo, no anticiparon que este invento aparentemente simple arrastraría pronto a los científicos a un profundo misterio y encendería la chispa de una revolución científica. Se sabía que el filamento emitía luz al calentarse con electricidad, pero el mecanismo exacto y los principios físicos subyacentes a este fenómeno permanecían en la penumbra. Así surgió la pregunta que sentaría las bases de la mecánica cuántica. El enigma de la catástrofe ultravioleta. ¿Cómo emergió? La relación entre la temperatura de un filamento y el color de la luz que emite guardaba claves esenciales sobre la naturaleza fundamental del cosmos. Resolver este misterio no era solo un avance tecnológico, era una cruzada por desentrañar los secretos más íntimos de la naturaleza. Impulsado por este fin, el gobierno alemán fundó en Berlín el Instituto Imperial de Física y Técnica. En 1900, la dirección del instituto fue confiada a una mente brillante, Max Planck. Planck, al investigar lo que parecía una pregunta simple, descubrió que las leyes de la física clásica eran insuficientes para explicar el fenómeno. Se requería un nuevo paradigma para comprender la naturaleza de la luz y la energía. Esta búsqueda culminó en la revolucionaria idea de que la energía se emite en paquetes discretos, llamados cuantos. El concepto innovador de Planck sentó las bases de la mecánica cuántica, transformando radicalmente nuestra visión del universo. La bombilla dejó de ser un mero dispositivo para iluminar, se convirtió en una puerta al misterioso mundo de átomos y partículas. ¿Por qué cambia el color de la luz a medida que el filamento se calienta? Para entender el dilema de Planck, consideremos un experimento sencillo: calentar gradualmente una varilla metálica. Inicialmente no emite luz. Al calentarse, comienza a brillar con un tono rojo intenso. A medida que la temperatura aumenta, el color se desplaza hacia el naranja y luego al amarillo. Pero sin importar cuánto la calentemos, la varilla no emite luz azul. ¿Por qué se debe este fenómeno al funcionamiento del filamento? ¿Por qué queremos que emita luz de todos los colores? ¿Y qué sucede a nivel atómico? Valencia Filek puede explicar esto con sus investigaciones, pero para ello tuvo que inventar la constante de Planck y la cuantización de la energía. Para desvelar este misterio, Planck y sus colegas diseñaron un aparato al que llamaron radiador de cuerpo negro. Consistía en un horno especial con temperaturas controladas con precisión y un equipo para medir la frecuencia de la luz emitida. Más de un siglo después, los científicos aún perfeccionan estas mediciones. Por ejemplo, en un laboratorio, cuando la temperatura interna del horno alcanza los 841 grados Celsius, el horno irradia un tono rojo anaranjado. Este es el color de la luz que se observa a temperaturas más bajas. Al aumentar la temperatura a unos 2000 grados Celsius, el horno emite una luz blanca mucho más brillante, requiriendo aproximadamente 440 kilowatts de potencia para producir luz de tal intensidad y color. Una cantidad colosal de energía. Aunque la luz parece más blanca, conserva un tinte rojizo y emite muy poca luz azul. ¿Por qué es tan complejo producir azul en comparación con el rojo? En regiones superiores del espectro, más allá del azul, en el área que conocemos como ultravioleta, incluso objetos tan calientes como el Sol irradian muy poca luz ultravioleta. A pesar de que la superficie solar tiene una temperatura de 5500 grados Celsius, emite predominantemente luz visible blanca, generando sorprendentemente poca luz ultravioleta.
¿Por qué incluso los objetos más calientes del universo no logran emitir más luz ultravioleta? ¿Por qué es tan desafiante generar luz ultravioleta? Este enigma extraordinario dejó perplejos a los científicos a finales del siglo XIX. Las teorías de la física clásica predecían que los objetos a altas temperaturas emitirían una cantidad infinita de luz de alta energía. Sin embargo, los datos experimentales contradecían estas predicciones. Esta contradicción se conoció como la catástrofe ultravioleta. El efecto fotoeléctrico, un desafío a la ciencia convencional. Para resolver la catástrofe ultravioleta, Max Planck dio los primeros pasos hacia una de las revoluciones más profundas de la física del siglo XX. Descubrió una relación definitiva entre la frecuencia de la luz y su energía, una extraña conexión matemática que moldeó el mundo de las partículas y las ondas. Sin embargo, Planck no comprendió completamente el profundo significado de esta relación. Pero las cosas estaban a punto de volverse aún más extrañas. Hacia finales del siglo XIX, los científicos estudiaban las recién descubiertas ondas de radio para comprender cómo se transmitían estas misteriosas ondas. Montaron varios dispositivos experimentales, la mayoría de los cuales involucraban producir una chispa mediante una descarga eléctrica en el espacio entre dos esferas metálicas. Sin embargo, al realizar estos experimentos, se encontraron con algo inesperado. Cuando se proyectaba una luz intensa sobre las esferas, las chispas se producían con mayor facilidad. Esto indicaba una misteriosa conexión entre la luz y la electricidad. Para estudiar esta conexión más de cerca, los científicos desarrollaron un electroscopio de lámina de oro, una versión más sensible del aparato de chispa. Este dispositivo funcionaba cargando eléctricamente dos finas láminas de oro unidas a una varilla metálica. Cuando se añadían electrones y el dispositivo se cargaba negativamente, las láminas de oro, al tener la misma carga eléctrica, se repelían y permanecían separadas. Cuando se utilizó para investigar los efectos de la luz sobre la carga eléctrica, el electroscopio abrió la puerta a un remarcable descubrimiento. Primero, cuando se dirigió luz roja al metal, las láminas de oro permanecían separadas. Por muy brillante que fuera la luz roja, no afectaba la carga estática que mantenía las láminas separadas. Esto sugería que la luz roja carecía de la energía necesaria para interactuar con el metal. Sin embargo, cuando se dirigió luz azul, especialmente luz ultravioleta, a la misma superficie, esta situación cambiaba por completo. Las láminas de oro se cerraban inmediatamente, ya que la luz ultravioleta tenía el poder de liberar electrones de la superficie metálica. En este caso, la luz ultravioleta tenía suficiente energía para movilizar los electrones, afectando así la carga de las láminas. Este fenómeno se denominó efecto fotoeléctrico. Demostró que la energía de la luz estaba vinculada a su frecuencia y, por lo tanto, a su color. En otras palabras, la energía de la luz estaba directamente relacionada no solo con su intensidad, sino también con su frecuencia. Dado que la luz roja tenía una baja frecuencia, sus cuantos transportaban poca energía, mientras que la luz roja o ultravioleta, con una alta frecuencia, podía mover electrones gracias a su suficiente energía. El efecto fotoeléctrico sentó las bases de la mecánica cuántica al mostrar que la luz se comportaba no solo como una onda, sino también como una partícula, transportando cantidades específicas de energía. Para los físicos, la catástrofe ultravioleta y el efecto fotoeléctrico eran piezas de un gran rompecabezas. Incluso con el mejor conocimiento científico disponible en ese momento, estos fenómenos no podían explicarse. La ciencia había afirmado definitivamente que la luz era una onda. Cuando observamos el mundo que nos rodea, podemos ver que la luz se comporta de manera lógica, como una onda. La borrosidad en los bordes de las sombras, por ejemplo, puede explicarse por la difracción de la luz, que se curva alrededor de los obstáculos, un comportamiento característico de las ondas. ¿Qué pasa con las nubes en el cielo? Cuando la luz solar atraviesa las gotas de agua dentro de las nubes, se forman impresionantes patrones de colores del arco iris. La luz se refleja y se refracta en estas gotas, separándose en colores, muy similar a las interacciones entre las ondas en la superficie del agua. Esto proporciona una vívida demostración de la naturaleza ondulatoria de la luz. Estas observaciones nos llevaron a aceptar como un hecho que la luz era una onda. Pero si bien la teoría ondulatoria podía explicar hermosamente tales fenómenos, era insuficiente para comprender la catástrofe ultravioleta y el efecto fotoeléctrico.
Al lidiar con estos misteriosos fenómenos, era como si las ruedas se hubieran salido. El problema era, ¿cómo podía la luz comportarse de tal manera? Para comprender este desconcertante fenómeno, una perspectiva diferente podría ser útil. Considere, por ejemplo, el impacto de las grandes olas del océano rompiendo contra las rocas de la orilla. Las olas pequeñas no afectan las rocas, pero las olas grandes ejercen presión tremenda y pueden desgastar las rocas. Las olas más intensas transportan más energía y pueden influir en los objetos que las rodean. La implicación es clara. Las olas más grandes e intensas traen más poder. Si la luz realmente se comportara como una onda, una mayor intensidad debería hacer que se desalojaran más electrones. Pero en realidad este no era el caso. Por muy intensa que fuera la luz roja, no movería los electrones en el metal, mientras que una tenue luz ultravioleta tenía un efecto significativo, desalojando electrones en segundos. Por lo tanto, pensar en la luz únicamente como una onda no se alineaba con estas observaciones. Resolver este rompecabezas requería que alguien pensara más allá de lo ordinario. La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. En 1905, Albert Einstein propuso una teoría revolucionaria para explicar el efecto fotoeléctrico, desafiando las concepciones tradicionales de la luz. En aquel entonces, se aceptaba ampliamente que la luz era una onda. Sin embargo, Einstein presentó una perspectiva radical que nos invitaba a imaginar la luz como el flujo de pequeñas partículas cargadas de energía. Einstein llamó a estas partículas de luz cuantos. Si bien el término en sí no era nuevo, la idea de que la luz consistiera en tales cuantos parecía casi increíble para muchos en ese momento. Llevar esta idea radical a su conclusión lógica ofreció una solución simple y elegante a los misterios de la luz. Para ilustrarlo mejor, utilicemos una analogía y entendamos cómo Einstein explicó el efecto fotoeléctrico con su modelo corpuscular de la luz. Imaginemos los cuantos de luz como canicas lanzadas a un objetivo. En esta analogía, los objetivos que impactan las canicas representan los electrones dentro del metal del experimento original. Cuando se iluminaba el metal, los electrones eran expulsados de la superficie, generando una corriente eléctrica. La luz roja de baja energía es como canicas ligeras lanzadas suavemente. Por muchas que se lancen, no poseen la energía suficiente para desplazar los electrones al impactar el objetivo. Ahora, imaginemos lanzar canicas rápidas y enérgicas, similares a la luz ultravioleta de alta frecuencia. Aunque se lancen menos canicas, estas canicas enérgicas impactan el objetivo con la fuerza necesaria para desalojar los electrones. La afirmación de Einstein fue la siguiente: cada cuanto de luz es una partícula cuya energía está determinada por su frecuencia. Dado que la luz roja tiene una frecuencia baja, sus cuantos transportan poca energía, mientras que la luz ultravioleta posee una alta frecuencia, lo que implica que sus cuantos transportan mucha más energía. Esta idea simple, pero profunda, explicó a la perfección el efecto fotoeléctrico. Además, el elegante enfoque de Einstein también contribuyó a resolver el dilema de Planck en relación con el enigma de los cuerpos radiantes. La razón por la que la luz ultravioleta es menos abundante que la luz roja radica en que requiere una cantidad de energía significativamente mayor, aproximadamente 100 veces más, para producir cuantos ultravioleta. De este modo, la luz de alta frecuencia está compuesta por cuantos más escasos, pero más energéticos. Este momento, en los albores del siglo XX, marcó el inicio de una verdadera revolución. La física, tal como se había aplicado desde Newton, Laplace y otros, demostró requerir un enfoque completamente nuevo. A partir de entonces, la física cambió irreversiblemente, y la física moderna realmente comenzó aquí. Sin embargo, la teoría de Einstein dejó a los físicos con una paradoja desconcertante que desafiaba toda intuición. ¿Podría la luz ser tanto una onda como una partícula? Esta dualidad abrió las puertas al misterioso y fascinante mundo de la mecánica cuántica. Rutherford, descubriendo el corazón secreto del átomo. La teoría de la luz de Einstein reveló una relación entre materia y energía de una manera nunca antes considerada, desencadenando una revolución en el mundo de la física. Sin embargo, a la luz de estos nuevos descubrimientos, la estructura interna del propio átomo también se convirtió en un tema central de discusión. ¿Cómo están realmente dispuestas las partículas fundamentales que componen la materia?
Esta pregunta se había convertido en una de las más intrigantes de la época. En 1911, un científico llamado Ernest Rutherford estaba preparando un experimento que desvelaría los misterios de la estructura interna del átomo. Rutherford se dio cuenta de que el átomo era mucho más complejo de lo que se pensaba. Para hacer este descubrimiento, dirigió partículas alfa cargadas positivamente hacia una fina lámina de oro. Según la opinión predominante, estas partículas deberían haber pasado casi directamente a través de la lámina, ya que se creía que el átomo tenía una estructura homogénea. Sin embargo, algo inesperado sucedió en el experimento de Rutherford. Mientras que la mayoría de las partículas alfa sí pasaron a través de la lámina, algunas de ellas rebotaron, como si hubieran golpeado una pared invisible. Esta observación dejó a Rutherford profundamente asombrado. ¿Podría un átomo tener un núcleo lo suficientemente poderoso como para desviar las partículas alfa que lo atravesaban? Sí, en el centro del átomo existía una concentración diminuta, pero inmensamente densa, de carga positiva. Este descubrimiento llevó a la idea de que en el corazón del átomo reside una estructura muy densa y pequeña conocida como el núcleo. El modelo de Rutherford representaba el átomo como si tuviera electrones orbitando este núcleo, como planetas girando alrededor de una pequeña estrella en la vasta inmensidad del espacio. Estos electrones se movían en órbitas específicas alrededor del núcleo, de manera muy similar a los planetas que orbitan el Sol. Este nuevo modelo del átomo fue revolucionario para la comprensión científica del mundo material. La materia ya no se percibía como una estructura homogénea, sino como un universo en miniatura que contenía un orden notable en su interior. ¿Por qué los electrones no colapsan en el núcleo? La solución de Bohr, el surgimiento del modelo atómico de Rutherford, abrió una nueva vía al conocimiento científico sobre la materia. Se comprendió que el átomo estaba mayormente compuesto de espacio vacío, con un núcleo denso en su centro y electrones orbitando a su alrededor. Sin embargo, este modelo presentaba una paradoja desafiante dentro de los límites de la física clásica. A medida que los electrones orbitan el núcleo, están constantemente acelerando, lo que implica que deberían perder energía. Esta pérdida de energía los llevaría inevitablemente a ralentizarse y, finalmente, a espiralar hacia el núcleo. Sin embargo, esto no sucedía. ¿Cómo lograba el átomo mantener su estructura estable sin desintegrarse? Esta pregunta impulsó al físico danés Niels Bohr a una profunda búsqueda de solución. En 1913, Bohr comenzó a desarrollar un nuevo modelo atómico inspirado en las teorías cuánticas de Einstein y Planck. Max Planck había propuesto que la energía se emitía en paquetes discretos, cuantos. Einstein luego utilizó esta idea para explicar el efecto fotoeléctrico, sugiriendo que la luz transportaba energía en tales paquetes. Bohr aplicó estas ideas innovadoras al funcionamiento interno del átomo e introdujo un enfoque revolucionario para el comportamiento de los electrones. El modelo de Bohr predijo que los electrones no se ubicaban en órbitas arbitrarias, sino que solo podían existir en órbitas cuantificadas, específicas, correspondientes a ciertos niveles de energía. Los electrones no perderían energía mientras se movían en estas órbitas especiales. Sin embargo, cuando transitaban de un nivel de energía a otro, emitirían o absorberían una cantidad específica de energía. Esta fue la innovación crucial del modelo atómico de Bohr. Los electrones dentro del átomo solo podían moverse en ciertas órbitas, sirviendo cada una como piedra angular para la estabilidad del átomo. Los saltos de electrones entre estos niveles de energía también explican las líneas distintas en el espectro de luz de un átomo. Cada nivel de energía correspondía a una línea espectral única. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno emitía líneas características debido a los electrones que ocupaban niveles de energía específicos. Cuando Bohr comparó esta teoría con los datos experimentales, especialmente la fórmula de Rydberg, que explicaba las líneas espectrales de hidrógeno, descubrió que su modelo funcionaba con una precisión notable. El modelo atómico de Bohr demostró que existía un profundo orden y armonía dentro del átomo. El átomo ya no se veía como un sistema con partículas moviéndose libremente, sino como un sistema que operaba con una disposición compleja y saltos rítmicos. Este modelo reveló la estabilidad del átomo y la naturaleza discreta de los niveles de energía, mostrando cómo las reglas cuánticas daban forma a la materia. De Broglie, desvelando la naturaleza ondulatoria de la materia. Bohr había explicado la estructura atómica estable al proponer que los electrones solo se movían en órbitas con niveles de energía específicos. Sin embargo, estas explicaciones no desentrañaron por completo el misterio detrás de la naturaleza fundamental de los componentes más pequeños de la materia. ¿Eran los electrones simplemente partículas diminutas o poseían una naturaleza mucho más profunda?
En 1924, un joven físico francés, Louis de Broglie, propuso una hipótesis que desafiara esta cuestión. En aquel entonces, el foco estaba en que la luz podía comportarse tanto como partícula como onda, dependiendo del experimento. Pero Louis de Broglie planteó una pregunta diferente. ¿Qué pasa con los electrones? Si la luz a veces se comportaba como una onda y otras como partícula, quizás los electrones, considerados partículas, también podrían comportarse como ondas. En otras palabras, quizás los electrones tenían una longitud de onda asociada a ellos. Con estas ideas, de Broglie buscó crear un marco más amplio que abarcara tanto los cuantos de luz, fotones, como las partículas que podían comportarse como ondas. De Broglie propuso que todo en el universo podía actuar como partícula o como onda, dependiendo del experimento, y buscó una forma de determinar la longitud de onda de estas entidades. Esta longitud de onda ahora se conoce como la longitud de onda de Broglie. Sin embargo, esto fue solo una hipótesis. De Broglie no probó esta afirmación, simplemente introdujo la idea dejando a los experimentalistas la tarea de probarla. De Broglie sugirió que la longitud de onda asociada a la materia podía calcularse dividiendo la constante de Planck por el momento de esa materia. Por ejemplo, la longitud de onda de un electrón podía calcularse de esta manera. Pero, ¿por qué la constante de Planck? La constante de Planck es un valor fijo que aparece en varios experimentos, como el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro, 6.626 por 10 a la menos 34, J por S. Es un número extremadamente pequeño y una constante fundamental en la física moderna. Una ecuación anterior relacionada con la longitud de onda de la luz también influyó en la propuesta de Broglie. La longitud de onda de la luz podía calcularse dividiendo la constante de Planck por el momento de los fotones. Aunque los fotones no tienen masa, la teoría de la relatividad de Einstein mostró que la luz aún podía tener momento. Esto puede explicarse mediante una ecuación que expresa la relación entre energía de masa en reposo y momento. Como la luz tiene masa en reposo cero, la ecuación se simplifica, lo que nos permite encontrar la longitud de onda de la luz de esta manera. De Broglie hipotetizó que esta ecuación también podría aplicarse a partículas distintas de la luz, como electrones, protones y neutrones. Según él, estas partículas también podrían tener una longitud de onda. Algunos críticos sugirieron que de Broglie simplemente estaba aplicando ecuaciones conocidas a partículas materiales, pero en realidad su contribución fue mucho más allá. Su hipótesis fue de gran alcance y realizó numerosas contribuciones a la física moderna. El trabajo de Broglie ayudó a explicar muchas fórmulas previamente incomprensibles en la mecánica cuántica y proporcionó un marco para justificar por qué funcionaba el modelo de Bohr del átomo. Davison-Germer, la prueba de la dualidad onda-partícula de los electrones. Para poner a prueba la audaz idea propuesta por Louis de Broglie, Clinton Davison y Lester Germer llevaron a cabo un experimento pionero a mediados de la década de 1920, investigando las propiedades ondulatorias de los electrones. El objetivo principal de su experimento era observar cómo se comportaban los electrones al interactuar con una superficie cristalina. Si los electrones realmente poseían características de onda, deberían generar patrones de difracción e interferencia al interactuar con una red cristalina, de manera similar a cómo se comporta la luz al pasar por una rejilla. En la configuración experimental de Davison-Germer, los electrones eran acelerados desde un cañón de electrones con una energía específica y dirigidos a un cristal de níquel, bien ordenado. La disposición regular de los átomos en el cristal de níquel actuaba como una red de difracción que podía revelar las propiedades ondulatorias de los electrones. Cuando los electrones impactaban el cristal, algunos se reflejaban en la superficie, mientras que otros penetraban el cristal. Inicialmente, los investigadores buscaban estudiar cómo se reflejaban los electrones en la superficie del níquel. Sin embargo, debido a un mal funcionamiento inesperado, el cristal de níquel fue expuesto a altas temperaturas, lo que alteró su estructura y permitió observar patrones de difracción más claros. Si los electrones actuaran únicamente como partículas, no habría razón para esperar concentraciones de reflexiones en ángulos específicos. Sin embargo, los resultados experimentales demostraron que los electrones se reflejaban en ciertos ángulos con mayor intensidad, lo que probaba la naturaleza ondulatoria de los electrones. Davison y Germer observaron entonces cómo la alteración de la energía de los electrones afectaba los patrones de difracción. A medida que la energía aumentaba,
la longitud de onda de los electrones se acortaba, lo que desplazaba las posiciones de los patrones de difracción. En otra fase del experimento, aun cuando los electrones se enviaban uno por uno, un patrón de interferencia aparecía gradualmente en la pantalla con el tiempo. Este hallazgo demostró que cada electrón podía interferir consigo mismo a través de su función de onda, sugiriendo que los electrones poseen una naturaleza probabilística. El trabajo de Davison y Germer proporcionó una confirmación contundente de que los electrones podían exhibir propiedades tanto de partícula como de onda. Estos hallazgos respaldaron el principio de superposición en la mecánica cuántica. En lugar de viajar por una sola trayectoria o un punto definido, los electrones tendían a viajar por todos los caminos posibles. Esto significaba que la posición exacta de los electrones no podía determinarse y solo podía describirse en términos de distribuciones de probabilidad. Los resultados del experimento de Davison-Germer generaron un gran entusiasmo en la comunidad física y validaron la hipótesis de de Broglie. Se demostró experimentalmente que los electrones exhibían propiedades ondulatorias, lo que dio un impulso significativo al desarrollo de la mecánica cuántica. Aproximadamente en el mismo periodo, el experimento de la doble rendija también desempeñó un papel crucial en la demostración de la dualidad onda-partícula de los electrones. Cuando la luz atravesaba una doble rendija, creaba patrones de interferencia, revelando su naturaleza ondulatoria. Un experimento similar con electrones produjo los mismos resultados. Cuando los electrones pasaban por una doble rendija, aparecían patrones de interferencia en la pantalla. Notablemente, incluso cuando los electrones se enviaban uno por uno, los datos acumulados con el tiempo seguían formando patrones de interferencia. Esto demostró que las funciones de onda de los electrones pasaban por ambas rendijas e interferían consigo mismas. La mecánica matricial de Heisenberg, estructura matemática para el mundo cuántico. Tras el experimento de Davison y Germer, que reveló el comportamiento ondulatorio de los electrones, se hizo cada vez más evidente que la física clásica resultaba insuficiente para explicar el mundo subatómico. En 1925, reconociendo esta limitación, Werner Heisenberg adoptó un enfoque radical al centrarse únicamente en cantidades directamente observables en lugar de órbitas y posiciones exactas inobservables. Esta nueva perspectiva dio origen a la mecánica matricial, la primera formulación matemática consistente de la mecánica cuántica. La física tradicional describía a la naturaleza utilizando ecuaciones diferenciales y funciones continuas, pero Heisenberg demostró que estos conceptos no se aplicaban a nivel subatómico. En su lugar, utilizó matrices para representar magnitudes físicas y sus interacciones. Estas matrices contenían información sobre las transiciones entre niveles de energía y las amplitudes de probabilidad, lo que le permitió desarrollar una teoría basada únicamente en fenómenos observables. Este enfoque abandonó la naturaleza determinista de la física clásica, sustituyéndola por una comprensión probabilística y estadística. En lugar de posiciones o velocidades precisas, las distribuciones de probabilidad y las transiciones de energía se convirtieron en elementos centrales para describir las partículas subatómicas. El modelo de Heisenberg describía el comportamiento de un electrón no mediante una órbita fija, sino a través de probabilidades. El trabajo de Heisenberg fue desarrollado posteriormente con las contribuciones de otros científicos pioneros, como Max Born y Pascual Jordan. Juntos, establecieron una sólida base matemática para la mecánica matricial y formularon las leyes de la mecánica cuántica. Esta teoría logró un gran éxito en el cálculo de espectros atómicos y coincidió bien con los datos experimentales. Uno de los aspectos más sorprendentes de la mecánica matricial fue que el producto de las magnitudes físicas era generalmente no conmutativo, lo que significa que para las magnitudes A y B, A por B no era igual a B por A. Esto desafió los principios fundamentales de la física clásica y ofreció una profunda visión de la naturaleza de las mediciones en el mundo subatómico, mostrando cuán profundamente diferente era de nuestras experiencias cotidianas. La mecánica matricial de Heisenberg abrió la puerta a una nueva comprensión de la naturaleza de la realidad. La naturaleza misteriosa e incierta del mundo subatómico se hizo comprensible dentro de este nuevo marco matemático.
El mundo físico ya no funcionaba como una máquina determinista, sino como un dominio gobernado por probabilidades e incertidumbres. ¿Por qué Schrödinger abogó por una mecánica cuántica determinista? La mecánica matricial de Heisenberg representó un avance significativo en la comprensión de la compleja y enigmática naturaleza del mundo cuántico. Sin embargo, este enfoque abstracto y matemáticamente denso no resultaba intuitivo para muchos. El físico austríaco Erwin Schrödinger, buscando una perspectiva más visual y basada en ondas sobre las profundidades del universo, optó por un camino diferente. En 1926, Schrödinger desarrolló una teoría que alteraría radicalmente nuestra visión de la mecánica cuántica, la mecánica ondulatoria. Schrödinger argumentó que las partículas no existían meramente en un único punto, sino que también se extendían por el espacio como ondas físicas reales. Según Schrödinger, los electrones y otras partículas subatómicas no se encontraban en una posición única, sino que existían como ondas reales distribuidas en el espacio. Esto significaba que el comportamiento de las partículas podía describirse mediante un constructo matemático llamado función de onda. La función de onda representa la distribución espacial y la evolución temporal de una partícula. En el enfoque de Schrödinger, esta función de onda tenía realidad física. Demostraba que las partículas existían como ondas en el espacio. Sin embargo, en el mismo año, Max Born sugirió que la función de onda no debía interpretarse como una onda física, sino como una amplitud de probabilidad que indica la probabilidad de encontrar una partícula en una ubicación particular. Esta interpretación sentó las bases para la interpretación de Copenhague, que adoptó la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica y afirma que el cuadrado absoluto de la función de onda da la densidad de probabilidad. Schrödinger se opuso firmemente a esta interpretación probabilística y a la noción de que la función de onda era meramente una onda de probabilidad. En su opinión, la mecánica cuántica debía ser determinista, y la función de onda debía representar ondas físicas reales. Las partículas existían en el espacio como ondas con una energía y un momento definidos, y su comportamiento podía regirse por leyes físicas precisas. El enfoque determinista de Schrödinger ofrecía una comprensión de la realidad más cercana a nuestras experiencias e intuiciones cotidianas. Sin embargo, los defensores de la interpretación de Copenhague argumentaban que el mundo cuántico era fundamentalmente probabilístico y dependiente del observador. Schrödinger estaba en desacuerdo con esta visión indeterminista y dependiente del observador de la realidad. Para ilustrar las inconsistencias de la interpretación de Copenhague, Schrödinger concibió su famoso experimento mental del gato de Schrödinger. En este escenario, un gato es colocado en una superposición de estar vivo y muerto, dependiendo de la desintegración de un átomo radiactivo que activa un mecanismo. Schrödinger utilizó esta paradoja para enfatizar que la interpretación probabilística de la mecánica cuántica podía llevar a conclusiones absurdas para objetos macroscópicos. La interpretación de Copenhague, el observador en el centro de la realidad. En 1927, Copenhague fue el escenario de uno de los debates más intensos en la historia intelectual. El físico danés Niels Bohr y su joven colega Werner Heisenberg se reunieron para desentrañar la misteriosa naturaleza del universo cuántico. Este profundo intercambio de ideas en el Instituto de Bohr dio como resultado un enfoque revolucionario de la realidad cuántica, la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague desafió el concepto clásico de realidad definida al introducir una nueva comprensión en la que las certezas fueron reemplazadas por probabilidades en el reino cuántico. De acuerdo con esta interpretación, la función de onda de una partícula representa la probabilidad de que se encuentre en una ubicación o nivel de energía particular, en lugar de una única realidad absoluta. Señala estados potenciales moldeados por probabilidades. Las partículas no poseen propiedades definidas hasta que son observadas. En cambio, existen en una superposición. El acto de observación juega un papel crucial en este contexto. Según la interpretación de Copenhague, una partícula solo transita a un estado definido a través de la observación. Cuando se observa, la función de onda colapsa y la partícula pasa de un mar de posibilidades a un único estado específico. Este proceso demuestra cómo la observación moldea la realidad en el mundo cuántico. En ausencia de observación, el universo existe como un mar de posibilidades y estados potenciales. Uno de los pilares clave de esta comprensión cuántica
es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que es imposible conocer simultáneamente la posición exacta y el momento, el producto de la masa y la velocidad, de una partícula, con perfecta precisión. A nivel cuántico, cuanto más precisamente se mide una propiedad de una partícula, más incierta se vuelve la otra. Esto no surge de las limitaciones de las herramientas de medición, sino de la naturaleza fundamental de la realidad. El principio de incertidumbre revela el indeterminismo inherente y la naturaleza probabilística del mundo cuántico. Bajo esta luz, el concepto de medición se volvió crucial en el ámbito cuántico. Niels Bohr introdujo el principio de complementariedad para explicar esta naturaleza dual del mundo cuántico. Según este principio, las partículas pueden exhibir características tanto de onda como de partícula, pero es imposible observar ambas simultáneamente. Por ejemplo, cuando observamos electrones creando patrones de interferencia como ondas, no podemos determinar su posición exacta. Por el contrario, cuando medimos la posición específica de los electrones, perdemos la información sobre su comportamiento ondulatorio. Según Bohr, estas dos propiedades se complementan y ambas son necesarias para comprender completamente los fenómenos cuánticos. Esto demuestra que la naturaleza no se define por una única certeza, sino por un todo que emerge de diferentes observaciones. La interpretación de Copenhague destaca la realidad compleja y matizada del mundo cuántico, representando una desviación significativa del universo determinista concebido por la física clásica. Este nuevo enfoque abraza un universo que es fundamentalmente probabilístico e interactivo con el observador. La realidad está moldeada por la interacción entre el observador y el sistema, lo que significa que la medición y el observador juegan un papel central en los procesos físicos. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico y por qué Einstein se opuso a él? Einstein nunca aceptó el enfoque probabilístico propuesto por la interpretación de Copenhague. Al preguntar, ¿existe la luna si no la miro?, argumentó que la realidad debe existir independientemente de la observación. En su opinión, nuestra comprensión del funcionamiento del universo debe ser totalmente precisa. Debe haber un orden subyacente y certeza en la naturaleza. Consideraba que la estructura probabilística incierta, introducida por la teoría cuántica, era un defecto de la propia teoría. Por esta razón, Einstein mantuvo un apasionado debate con Niels Bohr sobre si la mecánica cuántica representaba verdaderamente la realidad. En 1935, junto con Nathan Rosen y Boris Podolsky, Einstein desarrolló la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, EPR, para demostrar lo que él consideraba la incompletitud de la mecánica cuántica. La paradoja EPR encarnaba la creencia de Einstein de que debía haber algo más profundo en el funcionamiento de la naturaleza. En el centro de este debate se encontraba un fascinante fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento describe el vínculo único y misterioso entre dos partículas creadas simultánea e idénticamente, sin importar la distancia que las separe. Medir el estado de una partícula influye instantáneamente en el estado de la otra. Imaginen dos partículas en extremos opuestos del universo, que de repente se alinean entre sí en el momento en que las observamos. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y argumentó que la naturaleza de esta interacción contradecía la teoría de la relatividad. En un universo donde nada podía viajar más rápido que la luz, que dos partículas se influyeran mutuamente de forma instantánea era, para Einstein, un defecto inaceptable de la interpretación de Copenhagen. Tal comportamiento fantasmal no podía existir en la estructura fundamental del universo. Según Einstein, las propiedades de las partículas entrelazadas deben ser definidas antes de la observación. Esta idea se puede ilustrar con el ejemplo de un par de guantes. Si un guante izquierdo y uno derecho se colocan en cajas separadas, al abrir una caja y encontrar el guante derecho, se sabría que la otra caja contiene el guante izquierdo. Las propiedades de los guantes estaban determinadas desde el principio. Abrir las cajas no las cambiaba. Por lo tanto, Einstein argumentó que las partículas cuánticas
también deben tener estados definidos antes de que se realice cualquier medición. En su opinión, el universo no debería transformarse en función de nuestras observaciones. La realidad debería existir independientemente de la observación. Bohr, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Basándose en los resultados experimentales de la mecánica cuántica, argumentó que los estados de las partículas solo se determinan en el momento de la medición, y que sin un observador, estos estados existen solo como probabilidades. Para Bohr, el entrelazamiento era un aspecto fundamental del universo que desafiaba la lógica clásica. Requería una nueva forma de pensar sobre la naturaleza, una perspectiva diferente sobre la realidad. A finales de la década de 1930, cuando el mundo estaba al borde de la guerra, este debate llegó a un punto muerto temporal. Los físicos inmersos en su lucha por desvelar los misterios más profundos de la naturaleza se vieron obligados a centrarse en las necesidades más inmediatas de la humanidad y el esfuerzo bélico. Muchos científicos emigraron a Estados Unidos y en el periodo de posguerra, la teoría cuántica experimentó rápidos avances en las aplicaciones tecnológicas. Los debates filosóficos en torno a los fundamentos de la teoría quedaron temporalmente en un segundo plano. La ecuación de Dirac revelando la antimateria. En 1928, el físico inglés Paul Dirac se propuso desarrollar una ecuación que unificaría la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad especial de Einstein. En aquel entonces, la ecuación de Schrödinger era el fundamento de la mecánica cuántica, pero no explicaba completamente el comportamiento de las partículas que se movían a velocidades relativistas. Dirac buscaba describir el movimiento de los electrones dentro de un marco relativista, aspirando a una comprensión más profunda del mundo subatómico. El fruto de los intensos esfuerzos de Dirac, la ecuación de Dirac, explicó naturalmente propiedades cuánticas como el spin del electrón y el momento magnético. Esta ecuación expresó la función de onda del electrón como un espinor de 4 componentes, solidificando así la base matemática del concepto de spin. Sin embargo, la ecuación también produjo un resultado inesperado: soluciones para energías tanto positivas como negativas. Las soluciones de energía negativa generaron un debate significativo entre los físicos. Inicialmente, estas soluciones se consideraron anomalías matemáticas no físicas y se descartaron. Sin embargo, Dirac propuso que estos estados de energía negativa podrían representar una realidad física. Según él, estos estados sugerían la existencia de un tipo de partícula aún no descubierta en la naturaleza. Dando un paso audaz, Dirac propuso que cada partícula debe tener una antipartícula, es decir, debe haber una partícula con la misma masa que un electrón, pero con una carga eléctrica opuesta. Esta fue la predicción teórica de la antimateria, una forma de materia aún no observada en la naturaleza. Dirac nombró a esta nueva partícula como el positrón, y creyendo en el poder de las matemáticas para describir la naturaleza, predijo que este hallazgo eventualmente sería confirmado experimentalmente. Esta predicción fue recibida con entusiasmo y escepticismo en el mundo científico. El concepto de antimateria se consideraba puramente teórico, o algo que solo se encontraba en la ciencia ficción. La afirmación de Dirac de que tal entidad realmente existía basada en derivaciones matemáticas llevó a los físicos a cuestionar suposiciones fundamentales. Sin embargo, Dirac continuó su trabajo, convencido de que las matemáticas hablaban el lenguaje de la naturaleza. Apenas 4 años después de la predicción de Dirac, en 1932, el físico estadounidense Carl Anderson observó trazos de una partícula similar al electrón, pero con carga positiva durante experimentos con rayos cósmicos. Anderson nombró esta nueva partícula positrón, proporcionando así la confirmación experimental de la predicción de antimateria de Dirac. Este descubrimiento desencadenó una revolución científica, impactando profundamente nuestra comprensión de la estructura de la materia y la energía en el universo. El descubrimiento de la antimateria planteó nuevas preguntas en los campos de la física y la cosmología. Esta simetría entre materia y antimateria llevó a preguntas sobre por qué, después del Big Bang, el universo está dominado por la materia. ¿A dónde fue la antimateria? ¿Por qué el universo está compuesto principalmente de materia? Estas preguntas fundamentales han involucrado a físicos y filósofos por igual, lo que lleva a nuevas teorías sobre el origen del universo. Las innovaciones aportadas por la ecuación de Dirac se extendieron más allá de esto.
Al proporcionar una explicación más completa del comportamiento de los electrones, la ecuación desempeñó un papel crucial en nuestra comprensión de los procesos atómicos y subatómicos. Las propiedades de spin y los momentos magnéticos de los electrones surgieron como consecuencias naturales de esta ecuación, ofreciendo una comprensión más profunda de la estructura atómica y la naturaleza de los enlaces químicos. El concepto de antimateria también ha encontrado aplicaciones significativas en la tecnología. Hoy en día, la antimateria se utiliza en técnicas de imágenes médicas como la tomografía por emisión de positrones o PET. Esta técnica utiliza rayos gamma producidos por la interacción entre positrones y electrones para obtener imágenes detalladas de la estructura interna del cuerpo humano. Además, las partículas de antimateria se producen en experimentos de aceleradores de partículas, lo que amplía los límites de la investigación fundamental en física de partículas. El principio de exclusión de Pauli, una reconfiguración química. En 1925, el físico austriaco Wolfgang Pauli introdujo un principio fundamental para desentrañar la compleja estructura de los átomos y los niveles de energía de los electrones en su interior. En aquel entonces, ni la estructura atómica interna ni el mismo estado cuántico, lo que implica que no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. De otra manera, cada nivel de energía solo puede albergar un número determinado de electrones, lo que define la estructura y las propiedades químicas de los átomos. Este principio fue crucial para explicar por qué los electrones llenan niveles de energía específicos y por qué la tabla periódica tiene su estructura actual. El principio de exclusión de Pauli demostró que los electrones poseen una propiedad llamada spin, que solo puede tomar dos valores posibles. Esto implicaba que cada nivel de energía podía albergar un máximo de 2 electrones, y estos debían tener espines opuestos. Curiosamente, el concepto de spin está directamente vinculado a la ecuación de Dirac. Mientras Dirac explicaba el comportamiento relativista de los electrones, derivó de forma natural el concepto de spin. El principio de exclusión de Pauli, que determina el comportamiento estadístico de las partículas con spin, fermiones, en la mecánica cuántica, complementó el trabajo de Dirac al ayudarnos a comprender las propiedades relativistas de estas partículas. Conjuntamente, las contribuciones de ambos científicos proporcionaron una comprensión más profunda de la naturaleza fundamental de la materia y la antimateria. El principio de exclusión de Pauli nos ayudó a comprender la estructura de capas de los átomos y cómo estas capas se llenan. Esto se convirtió en un factor fundamental para determinar las propiedades químicas y la reactividad de los elementos. La tabla periódica ahora se organizaba lógicamente de acuerdo con los números atómicos y las configuraciones electrónicas, lo que permitía predecir los comportamientos químicos y las tendencias de enlace de los átomos. Este descubrimiento desencadenó una importante revolución tanto en la química como en la física. Comprender la estructura interna de los átomos permitió una exploración más profunda de las reacciones químicas y las propiedades de la materia. El trabajo de Pauli demostró que los electrones se definen no solo por niveles de energía, sino también por estados cuánticos. Este fue un paso significativo en el desarrollo de la mecánica cuántica y la física de partículas. El principio de exclusión de Pauli se convirtió en una regla general para una clase de partículas conocidas como fermiones. Partículas como electrones, protones y neutrones no pueden compartir el mismo estado cuántico. Este principio juega un papel crucial en la comprensión del comportamiento de la materia en fases sólidas, líquidas y gaseosas, así como en las propiedades de estructuras cósmicas como estrellas enanas blancas y estrellas de neutrones. Por ejemplo, una de las fuerzas que impiden que las estrellas enanas blancas colapsen es la imposibilidad de que los electrones compartan el mismo nivel de energía debido al principio de exclusión de Pauli. Al explicar la disposición de las partículas fundamentales que componen la materia, los principios de Pauli fortalecieron el puente entre la física y la química. La estabilidad de átomos y moléculas, así como propiedades como la densidad y la dureza, son consecuencias directas de este principio. También proporciona una base para temas avanzados en física, como la superconductividad
y los estados cuánticos. Este principio brindó a los científicos una perspectiva más clara sobre el mundo microscópico de la materia. Los complejos comportamientos de átomos y moléculas ahora podían explicarse con principios de la mecánica cuántica y el principio de exclusión de Pauli. Esto ha sido fundamental para los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos materiales. La teoría cuántica de campos, desvelando las fuerzas fundamentales. En la década de 1930, el mundo de la física estaba a punto de dar un paso crucial hacia la comprensión del misterioso tejido del universo. Mientras la mecánica cuántica explicaba con éxito el comportamiento de las partículas subatómicas y la teoría de la relatividad especial describía el comportamiento de los objetos que se movían a altas velocidades, existía una inconsistencia entre ambas. No había un marco consistente que pudiera combinar la mecánica cuántica con la relatividad especial. Para cerrar esta brecha, los físicos desarrollaron un nuevo enfoque conocido como teoría cuántica de campos, TCC. La TCC demostró que partículas y campos son, en realidad, inseparables. Las partículas no solo se definían como entidades sólidas, sino también como excitaciones de campos. Los campos cuánticos proporcionaron una visión profunda del funcionamiento microscópico del universo, abarcando procesos como la creación y aniquilación de partículas. Esta nueva comprensión reveló que la energía y la materia estaban en una interacción continua a nivel subatómico. En el entramado del universo, un campo debía existir antes de que una partícula pudiera surgir, y la naturaleza cuántica de estos campos creaba y aniquilaba partículas. A través de la cuantización de estos campos fue posible comprender la naturaleza de la fuerza electromagnética. Ahora sabíamos que la fuerza electromagnética interactuaba a través de excitaciones cuantificadas de campos conocidas como fotones. Esta idea sirvió como clave para explicar también las otras fuerzas fundamentales del universo. Este marco revolucionario sentó las bases del modelo estándar, mostrando cómo protones, neutrones, electrones y muchas otras partículas se unían e interactuaban. La teoría cuántica de campos proporcionó otra perspectiva al permitirnos comprender el ciclo de nacimiento y muerte de partículas. Estas excitaciones de campo no solo implicaban la creación y aniquilación de partículas, sino también la existencia de antipartículas. La predicción de Dirac sobre la antimateria reapareció dentro de la estructura de la teoría cuántica de campos como un resultado natural. La teoría cuántica de campos demostró que la formación de pares partícula-antipartícula era inherente a la naturaleza cuantificada de los campos, ilustrando cuán magistralmente el universo estaba equilibrado en su simetría entre materia y antimateria. En las profundidades del universo, una danza misteriosa entre materia y antimateria continuaba a través de las vibraciones de estos campos. Esta teoría no solo proporcionó a los científicos una nueva forma de pensar, sino que también allanó el camino para nuevos experimentos. Se diseñaron aceleradores de partículas y colisionadores para descubrir las partículas predichas por la teoría cuántica de campos. Estos experimentos nos permitieron descubrir nuevas partículas que forman los bloques de construcción fundamentales del universo, como quarks, gluones y portadores de la fuerza débil. El descubrimiento de estas partículas y las interacciones entre ellas revelaron la vasta complejidad del universo. Los físicos ahora podían comprender cómo estas partículas fundamentales interactuaban entre sí e intercambiaban energía e información. El impacto de la teoría cuántica de campos no se limitó al mundo microscópico, sino que también se extendió al vasto horizonte de la cosmología. Los principios de la teoría cuántica de campos se utilizaron para comprender los eventos que tuvieron lugar al principio del universo en el momento del Big Bang. Preguntas como cómo se formó la radiación cósmica de fondo de microondas y cómo se comportaban los agujeros negros y las estrellas densas dentro de los campos cuánticos, ahora podían examinarse bajo una nueva luz. A través de esta teoría, comenzamos a comprender no solo al principio del universo, sino también cómo se conectaban las galaxias, las estrellas y los planetas, cómo se curvaba el espacio alrededor de los agujeros negros y cómo se movía la materia a gran escala. La profunda comprensión proporcionada por la teoría cuántica de campos nos permitió reconsiderar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza gravitacional, con una nueva interpretación. Demostró que estas fuerzas surgieron de las interacciones de partículas y campos y que el tejido del universo estaba tejido a través de estas interacciones.
La teoría cuántica de campos también inspiró avances tecnológicos. Tecnologías modernas como semiconductores, transistores y dispositivos de imágenes médicas se basan en los principios de la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Incluso desarrollos en medicina como la radioterapia y la resonancia magnética se basan en aplicaciones derivadas de esta teoría. Gracias a la teoría cuántica de campos y la segunda cuantización, ahora sabemos que todo en el tejido del universo está moldeado por la vibración de varios campos. Las partículas nacen y desaparecen a través de las excitaciones de estos campos. John Bell, buscando resolver el debate sobre la realidad cuántica. En el corazón del debate entre Einstein y Bohr residía la cuestión de si la mecánica cuántica abarcaba completamente la realidad. Einstein argumentaba que la mecánica cuántica era incompleta y que debían existir variables ocultas más profundas, mientras que Bohr insistía en que la mecánica cuántica reflejaba con precisión las leyes fundamentales de la naturaleza. John Bell desarrolló un marco matemático conocido como el teorema de Bell para abordar esta cuestión fundamental. Bell formuló las desigualdades de Bell que demostraron que si existieran variables ocultas locales, como sugería Einstein, ciertos resultados estadísticos medibles deberían cumplirse. Estas desigualdades contradecían las predicciones de la mecánica cuántica, lo que hizo posible probar experimentalmente qué visión era correcta. El teorema de Bell se basó en una serie de experimentos mentales que cuestionaban los principios fundamentales de la mecánica cuántica y la naturaleza de la realidad. Se centró particularmente en el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Bell demostró que si el realismo local fuera verdadero, es decir, si las influencias físicas no pudieran viajar más rápido que la velocidad de la luz, y si los sistemas físicos tuvieran propiedades definidas antes de la medición, entonces las desigualdades de Bell deberían cumplirse. Sin embargo, la mecánica cuántica predecía que estas desigualdades serían violadas. A partir de la década de 1970, las desigualdades de Bell se probaron experimentalmente. En 1972, John Clauser y Stuart Friedman realizaron uno de los primeros experimentos significativos. En estos experimentos, se utilizaron pares de fotones entrelazados y los resultados mostraron que las desigualdades de Bell sí se violaron. Luego, en 1982, Alain Aspect y su equipo en Francia realizaron experimentos más precisos y controlados. Los experimentos de Aspect confirmaron con mayor precisión las correlaciones predichas por el entrelazamiento cuántico y demostraron claramente la violación de las desigualdades de Bell. En estos experimentos, se midieron las polarizaciones de los fotones entrelazados y los ajustes de medición se alteraron de forma aleatoria y rápida, eliminando cualquier posibilidad de comunicación clásica. Los resultados de estos experimentos demostraron que el principio del realismo local de Einstein no era válido y confirmaron los fenómenos extraños y contraintuitivos predichos por la mecánica cuántica. Las interacciones fantasmales entre partículas, lo que significa el hecho de que una medición en una partícula tiene un efecto instantáneo en otra, tuvo que ser aceptado como una característica fundamental de la realidad física. ¿Es la mecánica cuántica la teoría final o un portal a nuevas revelaciones? La mecánica cuántica representa una revolución que transformó nuestra comprensión de cómo opera la naturaleza en sus escalas más diminutas. Nos ha introducido a la inimaginable extrañeza del mundo subatómico que trasciende las leyes conocidas de la física. En este reino, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente y la realidad permanece indeterminada hasta que es observada. La mecánica cuántica nos enseña que la naturaleza opera fundamentalmente con probabilidades e incertidumbres. Sin embargo, nos enfrentamos a una pregunta. ¿Existe un límite para nuestra comprensión de esta teoría, o la mecánica cuántica se queda corta al explicar los misterios más profundos del universo? Científicos como Roger Penrose no están satisfechos con la estructura probabilística que ofrece la mecánica cuántica. Penrose cree que la mecánica cuántica no debería ser solo una herramienta de predicción, sino que debería evolucionar hacia un marco que revele las leyes fundamentales del universo. Según él,
la naturaleza podría operar no solo a través de la aleatoriedad y probabilidades, sino quizás dentro de un orden mayor en un contexto que aún no hemos comprendido. Las teorías de Penrose, que sugieren una profunda conexión entre la conciencia y los procesos cuánticos, abren una nueva línea de pensamiento sobre cómo funciona el universo. ¿Lo que llamamos colapso cuántico ocurre simplemente debido a la observación? ¿O existe otra ley dentro del tejido del universo que causa este colapso? Las respuestas a estas preguntas pueden conducir a una revolución en la comprensión de la conciencia y de nuestra propia existencia. Esta teoría sostiene la creencia de que al combinar la gravedad y la mecánica cuántica, conocida como gravedad cuántica, podríamos desvelar los secretos más profundos de la naturaleza. La gravedad cuántica podría ayudarnos a entender no solo las partículas, sino también el momento del Big Bang y las singularidades en los centros de los agujeros negros. Imaginen si todo en el universo solo pudiera explicarse combinando estas dos teorías. En ese caso, la mecánica cuántica serviría como una puerta, un puente hacia las leyes más profundas del universo. Como sugiere Penrose, quizás un viaje que desciende a los detalles más finos del tejido del universo dependa de un gran descubrimiento que una la gravedad y la mecánica cuántica. El futuro de la mecánica cuántica no solo incluye cuestiones teóricas, sino también tecnologías que impulsan a la humanidad. Las computadoras cuánticas, herramientas notables inspiradas en esta teoría revolucionaria, utilizan la capacidad de las partículas subatómicas para existir en múltiples estados a la vez, acelerando nuestros cálculos y llevando el procesamiento de información a otro nivel. Sin embargo, quienes piensan como Penrose argumentan que, a pesar de la extraordinaria velocidad de las computadoras cuánticas, es posible que no puedan proporcionar las respuestas definitivas sobre el funcionamiento fundamental del universo. Según él, incluso si las computadoras cuánticas logran un éxito significativo al superar los límites de la mecánica cuántica, es posible que aún se queden cortas para desentrañar los misterios más profundos del universo. En este punto, nos encontramos en una encrucijada científica. ¿Es la mecánica cuántica una estación final que nos permitirá resolver todos los misterios del universo? ¿O es meramente una puerta de entrada esencial en nuestro viaje de descubrimiento? Las críticas y teorías propuestas por Penrose nos recuerdan que el universo podría poseer una estructura más amplia, más compleja y quizás mucho más profunda de lo que imaginamos. Alcanzar los misterios del universo es un viaje que ha cautivado a científicos de todas las épocas. Pensadores como Penrose ven la mecánica cuántica como una etapa transitoria y se esfuerzan por desvelar las leyes más completas de la naturaleza. Quizás esta búsqueda nos conduzca a una serie de otras teorías desconocidas. Tal vez algún día podamos explicar todo el funcionamiento del universo dentro de un único marco. La ciencia es una travesía en constante evolución que expande sus propios límites. El futuro de la mecánica cuántica podría ser moldeado por estas críticas, transformándose en un gran salto que nos acerque a los misterios más profundos del universo. Buscar respuestas a estas preguntas significa abrir puertas a una mayor comprensión del universo y de nosotros mismos. En este viaje a las profundidades del universo, la mecánica cuántica nos ha llevado a descubrimientos inesperados, pero solo el tiempo dirá si este viaje terminará con el desentrañamiento de todos los secretos del universo o con la llegada a la puerta de un misterio aún mayor.